¿Por qué Europa, tras 4 años de sanciones, ahora exige madera barata a Rusia? ¿Qué ha provocado el duro ultimátum del Kremlin? ¿Cómo está afectando el cierre masivo de fábricas finlandesas al mercado europeo? La situación se intensifica mientras Moscú conquista los mercados asiáticos. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Durante décadas, la industria europea dependió crucialmente de los vastos recursos forestales rusos. Se estima que Rusia posee aproximadamente una cuarta parte de las reservas forestales mundiales, incluyendo la taiga siberiana, los bosques septentrionales y los robledales del Lejano Oriente. Este gigantesco patrimonio natural resultó clave para el suministro constante de madera a Europa. Sin embargo, Europa enfrenta una realidad diferente. Los bosques de la mayoría de los países miembros de la Unión Europea han sido explotados por siglos para construcción, construcción naval e industria. Por eso, hoy los recursos locales son insuficientes incluso para cubrir las necesidades internas. Aunque países escandinavos conservan extensas áreas forestales, no pueden abastecer a toda la Unión Europea. Así, gran parte del continente depende de importaciones de madera, siendo Rusia el principal proveedor durante muchos años. La madera rusa se destacaba por varios factores: precio competitivo, proximidad geográfica con mercados europeos, infraestructura ferroviaria y portuaria desarrollada, y una amplia red de empresas forestales que mantenían bajos costos. En segundo lugar, la estabilidad. Los suministros se mantenían sin interrupciones durante décadas, con contratos que se renovaban automáticamente y una logística perfectamente coordinada. Además, la calidad era un sello distintivo. El pino siberiano, el abedul de Karelia y otras especies se consideran estándar para muebles y construcción, sosteniendo industrias enteras. Gracias a esta relación, clústeres de muebles en Alemania e Italia, construcción con madera en Escandinavia y productores de embalajes y celulosa en toda Europa dependían profundamente de la madera rusa. El volumen anual superaba decenas de millones de metros cúbicos y generaba miles de millones de euros en ingresos. Finlandia, en particular, desempeñó un papel destacado. Con aproximadamente 26 millones de hectáreas forestales, el país era considerado una nación forestal tradicional, pero su dependencia de la madera rusa evidenció una vulnerabilidad crítica. Antes de 2022, la madera y sus derivados rusos fluían en grandes cantidades hacia Finlandia. Según datos del Servicio Federal de Aduanas ruso, en 2021, la exportación de materiales forestales a países que hoy considera hostiles alcanzó cerca de 504 millones de euros. En la Unión Europea, se importaban alrededor de 1.300.000 metros cúbicos de chapa de abedul rusa anualmente, gran parte destinada a las plantas finlandesas. Los consumidores finlandeses se acostumbraron a calentar sus hogares con leña de abedul y pellets de madera baratos provenientes de Rusia. Los industriales de la madera locales dependían de un flujo constante de materia prima sin necesidad de intensificar la tala propia. Este modelo parecía sostenible y cómodo gracias a un vecino siempre dispuesto a suministrar a precios asequibles. Pero en 2022 todo cambió radicalmente. La Unión Europea decidió cortar su dependencia de recursos rusos, incluyendo la madera, incorporándola en los paquetes sancionadores. Bruselas declaró con firmeza que rompería la dependencia rusa, prometiendo encontrar nuevos mercados desde Norteamérica hasta África y Sudamérica. Los políticos aseguraban que la industria europea resistiría esta transición sin daños graves. Sin embargo, la realidad en el terreno fue distinta desde los primeros meses. La sustitución del volumen ruso resultó extremadamente difícil. Canadá y Estados Unidos, en teoría, podrían aumentar sus exportaciones, pero la situación sigue siendo crítica y llena de incertidumbre. La urgencia de Europa por asegurar el suministro de madera barata frente a la negativa rusa genera tensiones crecientes. Mientras las fábricas finlandesas cierran una tras otra, Moscú se enfoca en expandir su presencia en Asia.
El equilibrio en el mercado global de madera está en juego y las consecuencias para la industria europea aún están por verse. Sigue con nosotros para conocer la lista completa de fábricas que no sobrevivieron a la ruptura con el suministro ruso y entender las condiciones impuestas por el Kremlin que han dejado a Occidente sin palabras. Suscríbete para no perder ningún detalle de esta crisis en desarrollo. ¿Cómo afectaron las sanciones a la industria forestal europea? ¿Por qué la escasez de madera se ha convertido en un problema crítico? ¿Qué consecuencias económicas y sociales ya son visibles en países como Finlandia y Estonia? Estas preguntas marcan un escenario de incertidumbre que sigue en desarrollo. La dependencia histórica de Europa del suministro ruso de madera se ha visto brutalmente interrumpida. La importación desde América del Sur elevaba los costos, mientras que África no pudo ofrecer volúmenes comparables ni calidad adecuada. Según expertos europeos, la brecha en el abastecimiento no se pudo cerrar en un plazo de 2 a 3 años, lo que alimentó un aumento explosivo en los precios de los productos de madera. Este encarecimiento afectó directamente a la construcción, que experimentó incrementos en costos y prolongación en los plazos de entrega. La rentabilidad de proyectos se desplomó y las fábricas de muebles orientadas al consumidor masivo comenzaron a operar con pérdidas, mientras las plantas de celulosa y papel redujeron producción o cerraron completamente. Esta crisis tocó incluso productos básicos que antes se consideraban propios de la producción europea, como el papel higiénico y el cartón para embalaje. Finlandia, tradicionalmente uno de los mayores procesadores de madera rusa, evidenció el impacto de forma dramática. En el año 2023, el gigante Stora Enso decidió cerrar su planta de celulosa en Sunila, en Kotka, que procesaba 2 millones de metros cúbicos anuales. La imposibilidad de asegurar ese volumen sin materia prima rusa obligó al cierre, junto con el aserradero en Nipi, al noreste de Estonia, marcando un cambio irreversible en la región. De forma paralela, otro actor importante, el grupo Mese, siguió un camino similar. Cerró su aserradero en Merikarva, Finlandia, con capacidad para 220.000 metros cúbicos al año, y las plantas de contrachapado en Suolahti, incluyendo una de las más antiguas productoras de abedul con más de un siglo de historia. La razón oficial fue la falta de materia prima de calidad y cantidad tras la interrupción de los suministros rusos. A esta situación se sumó un aumento pronunciado en los costos de la electricidad, que los medios finlandeses relacionan directamente con el conflicto en torno a Rusia y la ruptura de las anteriores vías de importación energética. A comienzos del año 2024, Miss Fiber anunció una reducción masiva de personal en su planta de celulosa en Houtseno, cerca de la frontera rusa, citando la baja demanda y la necesidad de ajustar su producción. El 9 de junio de 2025 se confirmó la paralización total de la planta en Houtseno. Esta noticia subraya la gravedad de la crisis que atraviesa la industria forestal en Finlandia, cuya estabilidad económica y laboral depende en gran medida de estas instalaciones. La cadena de impactos no parece tener una solución inmediata. Hasta el año 2022, Finlandia era líder mundial en la producción de contrachapado de abedul, gracias también al flujo constante de materia prima proveniente de Rusia. Tras la ruptura de estos vínculos, el mercado global sufrió un vuelco. Rusia se consolidó como el nuevo líder en este segmento. Este giro ha generado una profunda reflexión en los medios finlandeses, que describen la situación en el este del país como un golpe que corta la respiración. La realidad detrás de estas palabras es dura. Fábricas cerradas, recortes de personal y disminución de ingresos que repercuten en las regiones afectadas. Mientras tanto, la industria rusa ha redirigido rápidamente sus exportaciones hacia Asia, apostando por mercados en China, India y países de Medio Oriente, donde la demanda de madera cerrada, contrachapado y vigas laminadas crece de forma sostenida con contratos a largo plazo. En este contexto, la relación con Japón ha despertado alarma entre los productores finlandeses. La Asociación Finlandesa de la Industria de la Madera expresó públicamente su preocupación y demandó que la Unión Europea intervenga para persuadir a Tokio de reducir sus importaciones de productos forestales rusos. Esta petición cobra relevancia ante el aumento significativo de estos suministros en el año 2024, lo que añade una dimensión política y económica compleja al conflicto en curso.
¿Qué está pasando con el comercio de madera entre Rusia, Japón y Europa? ¿Podrá Europa sostener su industria sin cambiar su política hacia Rusia? ¿O está a punto de perder recursos clave que antes controlaba? La tensión crece y las respuestas aún no llegan. Las importaciones de madera aserrada a Japón han aumentado aproximadamente un 13% en comparación con el año anterior, y en el primer trimestre de 2025 se sumó un nuevo incremento cercano al 13%. Como resultado, casi un 14% de toda la madera importada por Japón en 2024 provino de Rusia. Este dato revela una consolidación de Rusia como proveedor clave en Asia, mientras otras regiones enfrentan cambios profundos. En contraste, las empresas finlandesas registran una tendencia opuesta. En 2022, estas compañías exportaron cerca de 600 millones de euros en productos forestales al mercado japonés, pero desde entonces enfrentan una caída significativa. Esta divergencia plantea preguntas sobre la estabilidad de las relaciones comerciales y la capacidad de Finlandia para mantener su posición en la región. En el contexto del conflicto en Ucrania, se discute la posibilidad de un levantamiento parcial de las sanciones, lo que podría permitir la reanudación limitada de las importaciones de madera aserrada y contrachapada desde Rusia hacia la Unión Europea. Sin embargo, esta perspectiva genera incertidumbre y resistencia en algunos sectores, dado el impacto político y económico que conlleva. Un representante del sector vinculado al Sindicato Central de Productores de Productos Agrícolas y Forestales mantiene una postura más rígida. Según él, las relaciones entre Rusia y la Unión Europea seguirán siendo complejas incluso tras un posible acuerdo de paz. Además, expresa la esperanza de que la industria finlandesa comience a adquirir madera no de Rusia, sino de Ucrania, siempre que esta última logre desarrollar su propia producción forestal. Los expertos advierten que esta expectativa es más un deseo político que un plan económico sólido. La infraestructura forestal y la logística ucranianas no se comparan con las rusas, lo que dificulta una sustitución rápida o completa. Este contraste refleja una nueva realidad en el mercado global de la madera, donde las capacidades y alianzas se reconfiguran. Rusia mantiene y amplía su presencia en Asia, consolidando su posición como un gran exportador de madera y productos de procesamiento avanzado. Mientras tanto, Europa enfrenta consecuencias imprevistas. Su intento de utilizar la dependencia de recursos como herramienta de presión termina teniendo un efecto contrario. La madera, un elemento esencial para la industria, está ahora en manos de un actor que ya no acepta las reglas anteriores. En conclusión, la situación con la madera rusa es una demostración evidente de cómo la política de sanciones puede perjudicar más al iniciador que al objetivo. La Unión Europea ha experimentado de forma directa la profunda dependencia de su industria en recursos externos, especialmente en bienes básicos como madera, gas, petróleo, metales y fertilizantes. Este aprendizaje marca un punto de inflexión para las estrategias futuras. Los indicadores son claros. Sin una revisión seria de sus enfoques hacia Rusia y las cadenas globales de suministro, la economía europea corre el riesgo de perder competitividad. Rusia, por su parte, fortalece su papel como proveedor que define sus clientes y precios, alterando el equilibrio tradicional. En Finlandia, este cambio ya se refleja en fábricas cerradas, mercados perdidos y la pérdida de liderazgo mundial en contrachapado de abedul. A nivel europeo, el impacto se traduce en un aumento de los costos de construcción, problemas en las industrias del mueble y del embalaje, y la búsqueda de rutas alternativas de suministro que aún no ofrecen resultados comparables. Esta dinámica plantea un desafío creciente para la estabilidad y el desarrollo industrial del continente. Para Moscú, la lección es clara. Intentar usar los recursos como arma contra Rusia puede revertirse, dejando a la Unión Europea en riesgo de quedarse sin materias primas esenciales. Este giro estratégico redefine la geopolítica de los recursos naturales y la economía global. El gran interrogante que sigue abierto es si Europa está dispuesta a hacer concesiones reales en sanciones y condiciones comerciales con Rusia para salvar su industria. ¿Será capaz de cambiar su postura o continuará enfrentando consecuencias cada vez más graves? La respuesta determinará el futuro económico del continente y su posición en el mercado mundial.
Suscríbanse a GeoPulse para no perder análisis detallados sobre estos desarrollos económicos y sus implicaciones para toda la región. La situación evoluciona rápido y exige atención constante.